Recording is on. Bueno, ya nos ha dado el aviso de que ha comenzado a grabar. Le damos la bienvenida a las personas que nos están viendo a través de YouTube, las personas del grupo que, bueno, por diversas razones no se pueden conectar en vivo con nosotros, pero sí que pueden luego ver la grabación, y a los que no son parte del grupo, les animamos a que participen. En mi Instagram van a conseguir el enlace para cada semana. Es gratuita la clase, no tiene ninguna condición. Bueno, sí, la condición de querer aprender. Todos se pueden unir. Les recomiendo a que también puedan suscribirse a mi canal y compartir estas clases, porque de verdad son de mucha bendición para las personas. Denle a me gusta al vídeo también, para que así YouTube me ayude a reproducir el vídeo en diferentes lugares. Bueno, nada, estábamos hablando la semana pasada hicimos un paréntesis, ¿no? Después de hablar de las primeras fiestas de la primavera, hicimos un paréntesis para hablar de la cronología de la muerte y resurrección del Señor Yeshua. Y te voy a dejar por acá un enlace para que puedas ver esa clase anterior y también las clases anteriores a esa, de modo que puedas entender mucho más lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, después de ese paréntesis, finalmente pues vamos a comenzar a hablar de las fiestas del otoño, y hoy toca hablar de las fiestas de trompetas, ¿sí? Para las personas que quizás vienen de un cristianismo tradicional, que quizás no han ahondado en estas cosas que son las fiestas. ¿Qué es esto? ¿Será que es algo verdaderamente bíblico? ¿Será que es una herejía? Bueno, pues no, realmente las fiestas del Señor están en toda la palabra, ¿no? Más que todo en el Antiguo Testamento se aclaran mucho, pero también luego en el Evangelio se vivieron, ¿no? Y ya vamos a ir pasaje por pasaje hablando en este caso, de la fiesta de trompetas. Pero bueno, ¿qué es la fiesta de trompetas? Bueno, la fiesta de trompetas, como veníamos diciendo, el Señor ha establecido fiestas de celebración para con su pueblo, de modo que esas fiestas de celebración sean convocaciones establecidas donde año tras año el pueblo se reúne para celebrar esas fiestas con el Señor. De hecho, la palabra nos dice en el Génesis que el Señor creó todo lo que son las constelaciones, los astros y las estrellas, la luna y el sol, en español dice para estaciones, ¿sí? Para meses, días y años, pero en hebreo dice para Moedim, y sabemos que la Biblia fue escrita, el Antiguo Testamento o la Torá, en hebreo. Entonces, dice para Moadim o Moedim, que significa para fechas de convocaciones con el Señor, o para fechas establecidas con el Señor, ¿sí? Para convocaciones. Entonces, luego, pues el Señor entrega las fiestas al pueblo hebreo, y estas fiestas decíamos que eran una sombra profética. De hecho, Pablo dice que todo lo que había antes era una sombra de los bienes venideros. O sea, una sombra es como, bueno, cuando tú ves la sombra de algo, si no ves ese algo y solo ves la sombra, pues tú más o menos puedes saber qué es ese algo. Puedes saber que es una persona que viene, un coche que viene, una moto, o viene una pelota rodando, porque ves la sombra. Sin embargo, hasta que no ves el objeto que genera esa sombra, pues no puedes identificar claramente qué es lo que viene. Pues así eran las fiestas. Las fiestas eran una sombra que anunciaban al Señor y todo lo que Él iba a hacer. Sin embargo, no eran el Señor mismo, aunque él aclara en el Nuevo Testamento. Él dice, viéndome no me veían. O sea, les estaba como quien dice, echando en cara a su pueblo, que durante todo el Antiguo Testamento estuvieron practicando cosas que hacían alusión a él, que eran las fiestas y la ley. Entonces, por eso él le dijo, viéndome no me veían. O sea, ellos, ¿quién mejor que ellos? Ya tenían practicada año tras año esas sombras proféticas, pero cuando llegó el objeto que generaba esas sombras, que era el Señor, no le identificaron. Entonces, nosotros no queremos pasar digamos, por lo mismo. No queremos estar desapercibidos de lo que el Señor anunciaba en el Antiguo Testamento sobre él.
Lo primero ya fue cumplido, como dijimos, y ahora viene lo segundo, o va a cumplir las fiestas del otoño, que son tres. Las fiestas del otoño son fiesta de trompetas, fiesta de tabernáculos, creo que se le está apoyando un botón a Belkis. Perdón, fiesta de trompetas, fiesta de expiación y fiesta de tabernáculos. Y esas tres fiestas también son una sombra de lo que el Señor va a cumplir, ¿sí? Hoy toca hablar, como les dije, de la fiesta de trompetas. Y la fiesta de trompetas es una de las fiestas que más deberíamos estar esperando los cristianos y más deberíamos celebrar y conmemorar, porque tiene que ver con la venida del Señor. Y ya vamos a ver por qué la fiesta de trompetas está relacionada con la venida del Señor. No, Fíjense que, eh, fíjense que esa fiesta de trompetas se celebra cada año en el primero de Tisri, ¿sí? Como les dije antes, el Señor no se mueve según nuestro calendario, enero, febrero, marzo, que por cierto, el calendario que tenemos nosotros actualmente es un calendario que proviene de los dioses griegos, de los dioses paganos, ¿sí? De los astros, la luna, el sol, etcétera. Nosotros nos movemos ahora en ese calendario, pero el Señor no se mueve en ese calendario, sino que Él estableció un calendario. Entonces, en ese calendario, pues el primero de Tisri, que es el séptimo mes, el Señor estableció, mandó a que se celebrara la fiesta de trompetas, o como se dice en hebreo, Yom Teruah, ¿sí? O Yom Trua. Esa fiesta tenía muchas, digamos, cosas que le rodeaban, o significados que le rodeaban, ¿no? Fíjense que esa fiesta tenía una característica muy, muy, digamos, peculiar, que por eso está relacionada con la venida del Señor. Y es que esta fiesta, a diferente de todas las demás, es la única fiesta que no se sabe el día ni la hora. ¿Sí? No sé si le suena esto. Pues no, la fiesta de Pascua sabemos cuándo es, el 14 de Nisan. La fiesta de panes y levaduras, el 15 de Nisan. Luego viene la fiesta de primicia, que viene siendo el primer día de la semana después de la Pascua. Luego viene Pentecostés, son 50 días después de ese primer día de la semana. Sí, entonces por eso se llama Pentecostés en griego, contar 50. Luego, este, luego sí viene la fiesta de trompeta, pero entonces después de la fiesta de trompeta viene la de Yom Kippur, que es el 10.º día del mes, y la de Tabernáculos, que es el 15.º día del mes de Tisri. Entonces todas se saben cuándo es el día. En Yom Kippur es muy diferente, porque no se sabe exactamente qué día es. Y bueno, tú me dirás, pero bueno, acabas de decir que es el primer día del mes. Sí, pero ¿qué sucede? A diferencia de nuestro calendario, el calendario hebreo, o sea, el primer día de mes se celebra o se declara muy diferente a cómo se declara en nuestro calendario. O sea, el calendario del Señor es un calendario lunar y solar, no como el nuestro que es solar. Entonces, los días venían dados, el primer día de mes venía dado por la primera astilla de la luna. Entonces, ¿qué pasaba? Que en la tierra de Israel se mandaban observadores para que fuesen, cuando ya se acercaba, cuando ya estaba la luna, en lo que llamamos nosotros luna nueva, o cuando la luna está oscura, estuvieran pendientes hasta que llegara el día de la primera astilla de la luna, que es la luna renovada. Entonces, ese día, en la primera astilla de la luna, los que eran capaces de observarla tenían que identificar a cuántos grados estaba la luna, en dónde salió exactamente, si en una parte geográfica específica, y al amanecer iban y se presentaban ante el templo, y le decían al sumo sacerdote sus opiniones de dónde la vieron, y todas las características. Entonces el sumo sacerdote tomaba las opiniones de varias personas que no se conocieran, que fueran de diferentes regiones de Jerusalén, y
en base a sus testimonios, si concordaban, pues entonces declaraban que ese día era el primero de mes. Eso era todos los meses, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede? Que en cada fiesta del Señor, el primer día de fiesta es un día de Shabbat, como aprendimos la semana pasada, que no solamente existía el Shabbat semanal, ¿sí? Que eran los sábados, ¿no? Lo que nosotros llamamos sábados, sino que también existían otros tipos de Shabbat, como los Shabbat de la fiesta o los años sabáticos, etcétera. Entonces, en este Shabbat especial en cada fiesta, pues se cumplía exactamente igual que el Shabbat de la semana, donde no se iba a trabajar, no se iba a hacer labores, no se iba a hacer que otros trabajaran, no se iba a comprar ni vender, y solamente se iba a reposar digamos, a vivir el día en comunión con el Señor. Entonces, ¿qué sucede? Que los demás fiestas, al saber exactamente cuándo venía el día, la gente podía saber cuándo iba a guardar el Shabbat y sin ningún temor a violentar ese Shabbat, ¿sí? Por ejemplo, el día 14 de Nisan, el 15, que empezaba la fiesta de panes y levaduras, ese 15 era un Shabbat. Pero hemos dicho anteriormente que el día en el calendario hebreo no comienza como el nuestro, que comienza a las 12 de la noche, sino que para ellos comienza a la caída del sol. Lo estuvimos hablando muchísimo en la clase anterior, por cierto, que especificábamos cuándo murió el Señor y en qué momento fue puesto en la tumba, que fue justo antes de que cayera el sol y comenzara el Shabbat solemne de la fiesta de panes sin levadura. Entonces, claro, ya ahí se sabía cuándo era ese Shabbat. Sin embargo, en la fiesta de trompetas, el primer día de la semana, mejor dicho, el primer día del mes, se declaraba ya habiendo comenzado el día con la noche anterior. O sea, habiendo caído el sol, comienza ese Shabbat y en el día, en lo que amanece, era que venían los testigos y declaraban que vieron la luna renovada. Entonces, ¿qué sucede? Al ellos declarar que vieron la luna renovada y el sumo sacerdote efectivamente declarar oficialmente ese día como el primer día del mes, si era el mes séptimo, entonces tocaba la fiesta de trompeta, la cual llevaba consigo ese Shabbat o ese día de reposo. Pero ¿qué sucede? Que si el sumo sacerdote declaraba esa fiesta en el día y el día de reposo había empezado desde la noche anterior, entonces la gente estuviese violando el día de reposo. Por eso era necesario que para esta fiesta la gente estuviera ya desde la luna nueva guardando Shabbat, porque no sabían el día ni la hora. Entonces ellos tenían que estar apercibidos como las 10 vírgenes, apercibidos guardando el Shabbat, guardando el día de reposo, para que si si en esa noche que ellos empezaban a guardar Shabbat, el día siguiente en el día, si el sumo sacerdote no declaraba Shabbat, pero no declaraba el primer día del mes porque no se vio la astilla de la luna, pues no pasa nada, estoy guardando mi Shabbat, no es Shabbat, pero lo estoy guardando. Y luego al siguiente día, si efectivamente declaraba que era el primero del mes, entonces ahí era Shabbat y yo tenía que estar guardándolo también porque si no estaba violentando la ley. Entonces, por eso la fiesta de trompeta es la fiesta a la que no se sabe el día ni la hora. Nosotros los cristianos hemos tergiversado muchísimo cuando el Señor dice, no, no se sabe el día ni la hora en que el Señor vendrá. Ciertamente no sabemos el día ni la hora, pero no porque no sé, o sea, porque vaya a suceder ahorita mismo, en cualquier momento, sino porque no sabemos a qué día y a qué hora se hace esta fiesta de trompeta. Y bueno, vamos a ir por palabra, vamos a ir pasando palabra por palabra para que usted pueda ver en las escrituras por qué está relacionada la fiesta de trompetas con la venida del Señor o con la segunda venida del Señor. Vamos a ir a leer en Levíticos 23, versículos 23 al 25. Esa es lo primero que vamos a leer y yo se lo voy a compartir acá. Levíticos 23. Ok. Creo que ha cambiado aquí esto.
Ok. Les voy a compartir la pantalla para que vayan viendo a ver. Ya lo ponemos aquí. Ok, perfecto. Avísenme si allí están viendo mi pantalla. Sí. Perfecto. Ok, dice así. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primer día del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ok, perfecto. Fíjense que aquí nosotros vemos perfectamente cómo el Señor les ordena en Levítico al pueblo de Israel que el día séptimo pues es la fiesta de las trompetas y que guardarán día de reposo. Luego vamos a comenzar a ver cómo comienza a ver en el Nuevo Testamento alusiones a la fiesta de trompetas que no han sido entendidas por lo que les había dicho antes, de no estar en contexto con lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, vamos a ver cómo el Señor luego, en Primera de Corintios, capítulo 15, del 51 al 53, él comienza a hablar sobre la resurrección. Y vamos a ver cómo está la resurrección de los muertos, está relacionada con las fiestas de trompeta. Pero también vamos a ver en qué otras cosas también la fiesta de trompeta está relacionada. Vamos a ver que la fiesta de trompeta está relacionada con, por ejemplo, cosas como reunirse para movilizarse, el pueblo se reunía para la batalla, etcétera. Ya vamos a ver los versículos en cada cosa. Sin embargo, el suceso más importante de cumplimiento de esta fiesta va a ser la intervención del Señor en los asuntos de la humanidad a escala mundial. Va a ser cuando el Señor venga y comience a gobernar su reino, ¿no? Ese va a ser el cumplimiento profético más importante de esta fiesta. Ok, entonces vamos, como les dije, vamos a leer a ver, que se me fue esto. Ok, vamos a leer en 1 Corintios 15, 51 al 53. Y dice así. Ok, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aquí Pablo, recuerden lo que les he dicho en las clases anteriores, que Pablo, siendo un hombre conocedor de la ley, un hombre que era, que fue criado a los pies de Gamaliel, un hombre que para poder ser criado o enseñado a los pies de Gamaliel, que era miembro del Sanedrín, que era parte de los sacerdotes del templo, tenías que saberte de memoria la Torá, tenías que saber rezar de memoria la Torá, imagínate, todo el Pentateuco completo de memoria. O sea que Pablo, cuando escribió el Nuevo Testamento, las cartas del Nuevo Testamento, este hombre se sabía el Pentateuco de memoria y siempre estaba haciendo alusión y siempre vamos a ver conexiones de todo lo que él dice con lo que está en el Antiguo Testamento. En este caso estamos viendo la conexión de la venida del Señor con la fiesta de trompetas. Él dice, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, dice él. Entonces, porque es necesario que esto de corrupto se vista de incorrupción. De hecho,
él se está también refiriendo a las fiestas, a las trompetas del Apocalipsis, porque de hecho ya vamos a ver más adelante cómo el Señor hace su aparición en la séptima trompeta, y es ahí donde Pablo dice que a la trompeta final es que el Señor aparecerá. Entonces, ya lo vamos a ver aquí en los siguientes pasajes, para qué las trompetas o la fiesta de trompetas era dada, ¿no? Para qué se usaban los sonidos de trompetas o con qué eran relacionados. Vamos a ver que están relacionados con sucesos importantes como, por ejemplo, reunirse y movilizarse. Y vamos a ver números 2, 4. Vamos a ver números 2, 4. Compartimos. Fíjense lo que dice número 2, 4. Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocasen, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Otra connotación de las trompetas es, por ejemplo, que era para batalla y destrucción de muros en victoria, ¿no? Vamos a leer aquí Josué 6, 4, y dice así: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. ¿Sí? Otro ejemplo es vamos a ponerlo así para que no se vea el fondo un poco extraño que se ve. Ok, otro ejemplo es, por ejemplo, luna nueva se tocaba la trompeta. Alegría y solemnidad. Vamos a ver números 10:10 y Salmos 81:3. Fíjense. Número 10:9 dice: y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Luego número 10:10 dice: y cuando saliereis, y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo, Jehová, vuestro Dios. Luego, Salmos 81:3. Fíjense, en luna nueva, miren, tocad trompetas en la luna nueva, el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Aquí está el salmista específicamente refiriéndose a la fiesta de trompetas. Recuerden, en luna nueva, en el día señalado, el día de nuestra fiesta solemne. Y así vemos otro ejemplo. Luego vemos en 1 Tesalonicenses cómo entonces Pablo nos da pistas de la relación entre las trompetas y la venida del Señor. Dice 1 Tesalonicenses 5:1, dice: pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Y aquí quiero hacer una pausa, aquí quiero hacer un paréntesis. Y es que fíjense cómo Pablo, muy claro de con qué contexto está hablando, y también claro de a quiénes él está hablando, a qué lectores él está escribiendo. Él dice que no tiene necesidad de que les explique sobre los tiempos y las ocasiones. ¿Por qué? Bueno, porque ciertamente toda esta gente a la que él les escribía, perteneciente a la primera iglesia, no estaba como nosotros hoy en día, que estamos ignorantes a estas fiestas, estamos ignorantes a estos, digamos, a todas estas celebraciones que eran sombras proféticas del Señor. Estamos ignorantes a muchas cosas de la ley, a muchas cosas del Antiguo Testamento, porque lamentablemente se nos enseñó un cristianismo de puro Nuevo Testamento. Se nos enseñó un cristianismo donde cuando vemos el Antiguo Testamento es para hablar de David con Goliat, para hablar de Sansón y Dalila, o para hablar de, qué sé yo, de Josué, etcétera. Pero no volteamos al Antiguo Testamento para hablar de estas cosas, como por ejemplo todas estas fiestas que estaban en la ley
y que el Señor las había dado. No eran fiestas judías, ojo, no eran fiestas judías porque por ningún lado dicen fiestas judías y además ni siquiera todavía los judíos como tal existían, sino que eran las fiestas que el Señor dice, estas son mis fiestas, dice Levítico 23, y Él las entregó al pueblo hebreo. Entonces, Pablo, hablando en contexto, él hace sus cartas diciéndoles, en este caso a los tesalonicenses, que de los tiempos y las ocasiones no tienen necesidad ellos de que él les aclare y les escriba, porque ya ellos sabían del contexto. ¿Qué eran esta gente de tesalonicenses? Normalmente la gente de estas cartas, normalmente se han creído que son puramente gentiles. Sin embargo, si hacemos un contexto profundo, nos vamos a dar cuenta que realmente eran israelitas de la dispersión que habían sido expatriados cuando el reino del norte de Israel fue llevado preso por Asiria y quedaron dispersos en las naciones. Y esta gente, por eso es que saben de los tiempos y las ocasiones, porque ellos ya conocían la Torá, ya conocían todo lo que era el Taná completo. Entonces, cuando Pablo les escribe a ellos, de hecho, una de las evidencias de que Pablo le está escribiendo a israelitas, ya entre gentiles, israelitas que se volvieron gentiles, porque la palabra gentil significa gente sin pacto, gente sin ley, los israelitas fueron divorciados por el Señor. Dice Jeremías 3 que Él les dio divorcio a Israel por haber sido infiel y por eso lo esparció a las naciones y quedaron entre gentiles dando cumplimiento a la promesa, perdón, a la profecía de Jacob que profetizó sobre Efraín, que sería multitud entre gentiles. Entonces, vemos que a esta gente le habla Pablo y también le habló Pedro. La primera carta de Pedro, empieza Pedro diciendo una salutación a esta gente y le dice, yo, Pedro, apóstol del Señor Jesucristo, a los expatriados, miembros de la dispersión que están en el Ponto, en Galacia, en Bitinia, Capadocia, y comienza a hablar toda esa gente, de Galacia a los Galatas, en el Ponto, en Bitinia, en Capadocia, etcétera, lo que está en Tesalónica. Entonces, por eso podemos cerrar, digamos, el contexto entendiendo que aquí Pablo le está hablando a una gente entendida y por qué nosotros, la importancia de por qué nosotros tenemos que ponernos al nivel de ellos en cuanto a conocimiento de todas estas cosas para poder entender lo que Pablo nos está aquí queriendo decir. Entonces, bueno, continuamos en el versículo 2 que dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ojo, y aquí quiero hacer otro paréntesis. Esto siempre se nos ha dicho. El Señor viene como ladrón en la noche. No sabemos cuándo viene, porque nadie sabe cuándo viene el ladrón, ¿cierto? ¿Quién sabe cuándo le vienen a robar? Si supiéramos, no haría falta alarma, no haría falta nada de eso, ¿no? Ya estuviéramos preparados, ¿no? Entonces, eso se nos dijo muchísimo, ¿no? Sin embargo, vamos a leer completo a qué se está refiriendo el Señor con que viene como ladrón en la noche. Entonces dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, ojo, aquí hace un pero, una aclaración. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Fíjate, aquí Pablo está aclarando que para nosotros no viene como ladrón en la noche. Pero ¿a cuánto no se nos enseñó que el Señor venía como ladrón en la noche para nosotros? Se nos toma, como estábamos hablando antes cuando estábamos en el saludo, antes de empezar la clase, decíamos que se toman versículos, pasajitos, sacados como con pinzas para hablar de las escrituras y no hacemos una contextualización profunda, ¿sí? Yo estaba haciendo un vídeo en mi Instagram el día de ayer y estaba comentando a la gente que nos encanta tomar versículos y que, por ejemplo, hemos tomado durante mucho tiempo para memorizar Josué 1:9, que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Sí? Sin embargo, claro, lo tomamos de memoria, porque ¿quién no le va a gustar que el Señor esté con nosotros donde quiera que vayamos? Sin embargo, si nos vamos al 7 y al 8, al Josué 1:7 y 1:8,
nos vamos a dar cuenta que hay condiciones para que el Señor esté con nosotros donde quiera que vayamos. El Señor le dice a Josué, toma el libro de la ley que te entregó tu siervo, que le dejé yo a mi siervo Moisés, dice, y comienza a ponerlo por obra, no te desvíes de él ni a diestra ni a siniestra, ¿sí? Y sino que más bien de día y de noche meditarás en él para hacer todo conforme esté en ese libro. Y luego dice, si haces así, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y además, entonces yo estaré contigo si te esfuerzas en hacerlo y estaré contigo donde quiera que vayas. Entonces ahí entendemos que no es que el Señor va a estar con nosotros incondicionalmente, Amén. sino, exactamente, sino si nosotros tomamos esa enseñanza del Señor y la ponemos por obra, no nos desviamos, meditamos con ella de día y de noche y vivimos cumpliendo sus escrituras. Entonces, de esa manera el Señor va a estar con nosotros y que por eso había hecho ese paréntesis que no tiene que ver con la clase, pero más o menos para que me entendieran. Pues vuelto a este pasaje, aquí Pablo está haciendo exactamente lo mismo. Está dándonos un mensaje que es necesario hacer un contexto, ir a todos los versículos para entender que Él viene como ladrón en la noche, es para aquellos que están en tinieblas, para aquellos que andan haciendo el mal. Pero si tú estás haciendo el bien, para ti no viene como ladrón en la noche porque eres de la luz, eres hijo del día, dice aquí. Y además de eso, que eres hijo de la luz, también deberíamos estar como a esa gente que Pablo les está escribiendo en el primer versículo donde les dice, no tienen necesidad que yo les escriba de tiempo y ocasiones, porque ya ustedes conocen los tiempos y las ocasiones, y que eso también es parte de estar en luz, porque la palabra del Señor es estar en luz. Entonces, aquí Pablo, pues, vuelvo y repito, está aclarando que el Señor viene como ladrón en la noche para aquellos que son de tiniebla, pero para nosotros viene en luz. Ok, seguimos avanzando. Fíjense lo siguiente, estamos en... Ok. Ok, vamos a leer en Apocalipsis 3:3 y vamos a ver cómo Pablo concuerda con el resto de las escrituras, porque es que todas las escrituras concuerdan, todo es un todo. No es que no, lo antes ya pasó, ya eso está abolido, es viejo, ahora es lo nuevo, tal. Entonces, caemos en ese cristianismo mezclado con paganismo que gira en torno a cosas que realmente no son ciertas. Fíjense lo que dice Apocalipsis 3, versículo 3, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Les pregunto algo, ¿tiene esto alguna relación con lo que Pablo acaba de decir? Sí, claro, Totalmente, ¿cierto? Primero total. te dice, acuérdate pues de Totalmente, lo que claro. has recibido y oído, o sea, la enseñanza, guardarla. Y dice, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, o sea, si no estás atento, si no estás en vela, si no estás pendiente y alerta, vendré sobre ti como ladrón. ¿Cómo? Como esos que están en tinieblas, que no están velando. ¿Sí? Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tremendo, porque Tremendo. claro, aquí está el Señor haciendo una conexión directa. De hecho, Pablo, aunque todavía, ojo, hay argumentos de verdad que me dan risa esos argumentos de gente que dice, no, no puedes decir que Pablo está hablando de las trompetas del Apocalipsis o que lo está relacionando porque no había sido escrito todavía el Apocalipsis cuando Pablo escribió. Pero a ver, ¿acaso que Pablo está escribiendo 100% en su carne? ¿O está Pablo escribiendo guiado por el Espíritu de Dios, que es el que no tiene tiempo, que es el mismo ayer, hoy y por siempre, y que es el mismo que dirigió luego a Juan a escribir el Apocalipsis? ¿Cierto? Exactamente. Entonces, Sí es. entonces es evidente que aquí Pablo está haciendo una clara mención, bueno,
en la lectura anterior, a lo mismo que aquí Juan está mencionando y que en este caso se lo menciona a una de las Disculpe, iglesias pastor, de que lo interrumpa. Apocalipsis. Sí, dígame. Es como que las profecías de Daniel o de Isaías o de Jeremías, de los profetas, no estuvieran entrelazadas con las profecías del Apocalipsis o de las sombras proféticas. Ujú, exactamente. Exactamente, claro, es lo Así mismo. O sea, es, total. exactamente, decir que Pablo, no, que es que él no había, todavía no se había escrito el Apocalipsis. Bueno, cuando Zacarías escribió sobre que el Señor iba a poner el pie en el Monte de los Olivos, no había sido escrito el Apocalipsis. Cuando Isaías habla también sobre que el Señor iba a gobernar con vara y hierro y no sé qué y tal, sobre Jerusalén, de Sión saldrá la ley, no había sido escrito el Apocalipsis. Entonces, efectivamente estamos hablando de un mismo Dios que independientemente de los tiempos del hombre, es un mismo mensaje. Otro pasaje en Apocalipsis sobre ello, 16, 15, Apocalipsis 16, 15. A ver, ahora, dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudos y vean su vergüenza. Fíjense que sigue diciendo lo mismo, que él viene como ladrón, pero para los que no están, digamos, alertas en el Señor, en la palabra, en las obras. Porque él dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. No está hablando de textiles terrenales, está hablando de obras. Más adelante vamos a ver cómo también en Apocalipsis se habla de aquellos que no alcanzaron sus obras para entrar a las bodas del Cordero. ¿Y por qué? Porque no estaban, mejor dicho, dice que no alcanzaron a ser vestidos para poder entrar en la boda del Cordero porque sus obras no alcanzaron para ello. Y ahí es donde efectivamente tenemos que aclarar a la gente que aunque muchas personas vayan a ser salvas, no todas las personas van a alcanzar para lo mismo en el reino de los cielos. Cada uno va a tener un rango diferente, ropajes diferentes. De hecho, hay personas que yo digo estaremos porque yo quiero estar sobre gobiernos, sobre diferentes lugares de eminencia, y hay otros que a lo mejor de chiripita llegarán así. Amén, ¿Por qué? amén. Porque lamentablemente no tuvieron obras, porque de broma se salvaron y ya está. Y sus ropas no alcanzaron para ser parte de la novia. De hecho, hay novia, pero hay invitado a la boda, que no es lo mismo. Entonces, yo quiero ser novia del Cordero. Yo no quiero ser un invitado, ni tampoco quiero ser el que quedó fuera, peor, de los que ni Amén, siquiera... total, yo también. Ajá, ajá. Amén. Entonces, así es, Amén, así es. totalmente. Entonces, bueno, aquí está el mensaje. Hay que vestirse, guardar las ropas, que son las obras. Por eso es que el que dice, no, que la salvación es por gracia. Sí, la salvación sí, pero una vez que estemos allá, todo lo demás, es como que te inviten a un buffet de entrada libre. Mira, aquí la entrada es libre, pero adentro te empiezan a vender cada cosita. ¿Cierto? ¿Han ido Exacto, alguna vez usted a algo así? Que no, la entrada es libre, pero luego adentro tienes que consumir. exacto. O sea, como Pues las aplicaciones que son gratuitas, pero después adentro tienes que pagar todo. Los apps. exactamente, Ajá. exactamente. Esto es Porque igual. llegues de último al buffet y bueno, te tocaron las sobras. Exactamente. Exacto. Esto es igual. De hecho, hay una parábola que el Señor dice de aquel que no alcanzaron su ropaje y que le preguntan quién es este que no alcanzó su, o sea, no está bien vestido. Tomarle y arrojarle afuera, a donde hace frío, a las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus ropas no estaban de acorde a ese banquete. Ok, seguimos avanzando. A ver. Seguimos acá. Ahora vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17 y vamos a ver un paralelismo con Éxodo 19, 16. Fíjense lo que dice aquí
lo que dice aquí Pastor, Pablo, ¿sí? y una cosa, hay en Apocalipsis, Apocalipsis 22:14, Ujú, en la versión israelita mesiánica, ujú, dice, en la versión ETV dice, benditos son aquellos que lavan su ropa, pero en la mesiánica dice, qué bendecidos son aquellos que guardan la Torá, para que sí ujú. tengan derecho a comer al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Así es, así es, sí, Y es que bueno, la Torah es guardar, pues la parte de la Torah son las fiestas, todo lo que es los la palabra de la mandamientos. profecía de este libro, como dice Jesús, miren, yo Ujú. vengo pronto y benditos los que obedecen la palabra de la profecía que está en este libro. Entonces aquí Amén, dice, así es. dice la Torah, ni siquiera dice los que obedecen, Bueno, que fíjate, lavan su ropa, sí. bueno, fíjate que el mismo Señor, hay un pasaje muy conocido entre los cristianos que decimos, bueno, el Señor dirá en aquel tiempo, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos esto, lo otro, y en tu nombre tal cosa. Sí, Y el Señor le dirá, fíjate que en español dice así, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de hacedores de maldad, maldad. al fuego Ujú. eterno. Y claro, dice así, y hoy en día ya yo identifico que realmente había una mala intención, porque lo que hemos aprendido de Roma es que la ley fue abolida, todo esto fue abolido y ya no hay que seguir nada, no hay que mirar al Antiguo Testamento. Entonces, como hemos aprendido eso, y recuerden, la Reina Valera, aunque sea la Biblia de los protestantes, porque fue la primera, Exacto. realmente no es una Biblia hecha por ningún protestante. La Reina Valera está hecho por Cipriano de Reina y, y este hombre que ya me olvidó el nombre, de Valera. Estos hombres eran monjes católicos, eran monjes de la iglesia romana. De hecho, Reina era, el que apellidaba Reina era español. ¿Sí? Ujú. Entonces, estos hombres eran de Roma, no tenían nada que ver con ser protestantes. Y ellos hicieron la Biblia que nosotros hoy en día la que más hemos usado, la más común, la Reina Valera. Entonces, esto para que sepa un dato que ni siquiera es que es la Biblia de los protestantes, ¿no? Entonces, aún así, fíjate que hay un montón de cosas que están dentro de las escrituras que han sido o mal traducidas o mal interpretadas, o diría yo, incluso con maldad, para poder ajustarnos a las enseñanzas doctrinales de Roma, que era que todas las cosas ya fueron cumplidas, porque el Señor decía que hasta que no pasaran todas las cosas, la ley no iba a pasar, ni una jota, ni una tilde de la ley. Entonces por eso ellos hacen pasar todas las cosas, hacen que ya se cumplieron todas las cosas y lo establecen en todas las cosas que ellos traducen en las escrituras. Entonces, ¿qué es lo que Amén. verdaderamente dice ahí el Señor? Y lo podemos, usted mismo puede investigarlo para que usted vea Sí, que yo yo no lo estoy tengo diciendo aquí. aquí, yo no estoy diciendo aquí inventos míos, nada, esto no me lo enseñó nadie. Yo mismo me meto ahí siempre cuando yo voy a ver algo en la palabra, un versículo, un pasaje, lo veo en la interlineal griega, si es el Nuevo Testamento, o la veo en la interlineal de hebrea, si es el Antiguo Testamento, para ver exactamente qué decía. Y en griego, realmente lo que el Señor dice es, eh, nunca os conocí, apartados de mí, Transgresores de ustedes la que Torah. quebrantan la Torá. Ujú. Así dice el Señor. Y yo Sí, digo, ¿por qué no lo tradujeron así? ¿Por qué dijeron hacedores de maldad? Bueno, porque maldad es algo muy genérico, ¿sabes? Es un lodo ahí muy grande. Maldad puede ser muchas cosas, ¿sí? Pero no precisamente quebrantar los mandamientos del Señor o no precisamente quebrantar la Torá. Aunque así es. obviamente si quebrantas la Torá haces maldad. Pero fue traducida de esa manera para que perdiéramos el hilo de lo que verdaderamente el Señor se estaba refiriendo. Y el Señor dijo claramente, en aquel tiempo os diré, apartado de mí, ustedes que quebrantan la Torá, al Así fuego es. eterno. Ustedes que quebrantan la ley, dice en griego, que obviamente en griego fue mal traducida Torá a ley, porque Torá significa instrucciones. Pero Ujú. bueno, en griego está traducido como ley y la ley sabemos que se refiere a la Torá. Entonces, Sí, de apartados de hecho, mí, ustedes que transgreden la ley.
De hecho, en la israelita mesiánica dice transgresores de la Torá, y la más cercana es como la NTV, que dice transgresores de la ley. Exactamente. Sí. La nueva traducción viviente. Qué bueno Ajá. que dice así. Entonces, fíjate, es un poco sé que nos fuimos un poquillo, pero para que ustedes entiendan lo importante que es hacer contexto, pero también ir a incluso los lenguajes originales para entender lo que estaba sucediendo. Entonces, bueno, ahora sí, leemos el pasaje que íbamos a leer. Dijimos que este pasaje es 1 Tesalonicenses 4:16, que dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Repito, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Luego dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Tremendo Amén. esto, ¿no? Eso esperamos Amén. que suceda. Ahora, fíjense el paralelismo que hay con Éxodo 19:16. Dice, aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Fíjense, sonido de bocina muy fuerte o de trompeta muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en el fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. Fíjense, yo no sé si usted le ve, pero yo le veo un paralelismo tremendo. Aquí el Señor va a venir con voz de bocina, con relámpago, con trompeta de Dios, con trueno, y va a venir entre las nubes. Y también dice la Biblia que todos estaremos para recibirle, así como el campamento salió a recibirle a Dios. ¿Ve? Y luego además dicen que todo el monte se estremecía en gran manera. Entonces aquí también hace como un paralelismo con lo que dice Apocalipsis, lo que dicen los profetas como Zacarías sobre la venida del Señor a poner sus pies en la tierra. Ok, ya vamos acercándonos al final. Hoy vamos a ser más cortos para que todos eh, puedan estar intentando hasta el final. Ok, vamos a seguir con, eh, con la final trompeta. Fíjense lo siguiente. ¿Cuándo sucede todo esto? ¿Cuándo sucede todo esto? Aquí Pablo nos arroja otra pista también de trompetas, pero no dice en qué momento exactamente las trompetas. Dice aquí, he aquí os digo un misterio. Esto es 1 Corintios 15, 51 al 54. Dice así, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Fíjense que aquí está aclarando no a cualquiera de las trompetas anteriores, sino a la final trompeta. Y quiero hacer otro paréntesis. Si nosotros vamos a Apocalipsis, que yo la vamos a leer, nos vamos a dar cuenta que efectivamente hay 7 trompetas y en la última trompeta es cuando aparece el Hijo del Hombre y la tierra es cegada. Fíjense, o nos vamos a fijar en un rato. Vamos a continuar. Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Yo quiero aquí hacer una pausa de los versículos para aclararles algo. Fíjense que Pablo dice, a ver, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos,
a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Fíjense que es necesario que aclaremos esto porque él está dando el orden de las cosas. Él dice que efectivamente las personas que hayan muerto en el Señor, de hecho lo dice en otro pasaje, los que hayan muerto en el Señor, los que hayan muerto viviendo conforme a sus mandamientos y hayan creído en la fe en Yeshua, entonces estos serán resucitados de nuevo. No importa que ya incluso no exista, porque algunos recién habrán muerto y todavía existe su cuerpo en la tumba, pero muchos no existirán porque habrán pasado cientos o miles de años, o algunos los habrán cremado. Pero el Señor promete recuperar cuerpos incorruptibles de todas esas personas que murieron en el Señor y después, entonces promete a los que estemos vivos, transformarnos también en cuerpos incorruptibles. Ahora, aquí hay algo muy, muy interesante y me gusta, y por eso hice este paréntesis. Hoy en día, prácticamente en las iglesias no se habla de la venida del Señor. Ni siquiera aún con el contexto que está pasando mundial, que debería ser cuando más se debería estar hablando de esto. El año pasado, cuando pasó lo de la pandemia, yo no veía absolutamente a nadie, o bueno, no voy a decir a nadie en 100%, pero por lo menos la gente más conocida por allí, la gente que más está en la, digamos, digamos, en la palestra pública a nivel cristiano, no los vi hablando de la venida del Señor, no les vi hablando de que esto de la pandemia y todo esto que está sucediendo es parte de los últimos tiempos, no les vi hablando de prepárense porque el Señor está por venir. No, al contrario, no, yo veía era solo a la gente, ya esto va a pasar, no pasa nada, tranquilos, tengan paciencia porque vamos a volver a nuestra rutina. Era como que hablaban más y amaban más de volver a la rutina eclesiástica de reunirse cada domingo, etcétera, que al Señor mismo. Como que amaban más lo que querían recuperar, que habían perdido, que lo que estaba sucediendo, que el Señor obviamente nos está dando una alerta y nos está dando un tirón de oreja. Hey, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué estábamos haciendo? Que todos estábamos tan metidos en nuestras cosas que el Señor tuvo que detener la tierra, literalmente la detuvo. Las imágenes, yo no sé si ustedes por allá vieron imágenes del mundo, pero por ejemplo aquí en Europa, las imágenes de Europa eran tremendas, tremendas. O sea, eran como esos programas de Discovery que muestran la tierra sin el ser humano y salen las ciudades vacías. Eso Sí. fue, wow, eso fue así, tremendo. Sí, dice algo, Ciudades Cristo. fantasmas, ciudades fantasmas, parecía Sí, todo. fantasma. Mira, aquí los animales se vinieron a la ciudad. Es tremendo. Totalmente. Animales, antílopes, se vinieron montones de animales silvestres se vinieron a la ciudad. Lenny dice que patos, mi esposa dice aquí que patos vio por la ciudad. Sí, o sea, se vio de todo. Se vio de todo. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre abandonó literalmente las ciudades. Entonces, si esto no nos dice algo como cristianos, yo no sé dónde está realmente nuestra creencia. Si esto no nos dice que algo tremendo está pasando y que el mismo Señor está permitiendo que detengamos abruptamente nuestro afán, Así nuestra es. atención en lo de este mundo, para que tengamos las cosas de arriba, entonces ya, mira, si la pandemia el año pasado no te dijo nada y no te puso las pilas en el Señor, yo no sé de verdad que te las va a poner, ¿entiendes? Así Porque es. fue algo tremendo. Pienso Entonces, igual. ¿por qué hice este paréntesis? Porque hoy en día no se habla de esto, pero en este pasaje Pablo se hablaba de esto. Fíjate que Pablo dice, nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados. O sea, ya él en el siglo primero estaba esperando la venida del Señor, aunque obviamente no ignorantemente, él sabía que todavía no era el tiempo. Sin embargo, no dejaba de hablar de la venida del Señor. Ya él no dejaba de decir, esto, todo el Evangelio se trata de algo que se cumple en dos fases. Una fue cumplida y la otra está por cumplirse. Todo no ha acabado. Hay que prepararse. Entonces, por eso hago ese paréntesis. Entonces, ahora sí,
Vamos a leer el siguiente pasaje en Apocalipsis 14:14. Ya nos estamos acercando al final. Así dicen siempre los pastores cuando van a terminar, pero no terminan, ¿verdad? Apocalipsis Todos dicen así. 14:14 al 16 dice así. Y aquí vamos a ver otro ejemplo de cuando la tierra es cegada. Les voy a compartir. Ok, se los comparto. Dice así. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoja aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega. Fíjate que clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Y dice en el primer versículo que sobre la nube estaba uno sentado semejante al Hijo del Hombre. O sea, estaba Yeshua sentado sobre la nube. Y luego en el versículo 15 dice que salió una voz que un ángel clamando a gran voz hacia el que estaba sentado sobre la nube. Y le dice, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. ¿Por qué quiero entrar en estos pasajes? Bueno, porque aquí vamos a entrar en la parte buena, en la parte donde todos preguntan, pastor, pero ¿cuándo va a suceder esto? Unos dicen que antes, que después, que antes el anticristo, que después el anticristo, que durante, que ahorita, que puede venir ya mismo hoy, que puede venir hoy en este segundo. ¿Cuándo es todo esto? Bueno, aquí nos comienza a dar el Señor pista. De hecho, recuerden que el escribiente del Apocalipsis fue Juan, el escriba, pero realmente el autor del Apocalipsis fue el Señor Yeshua, que fue dictando palabra por palabra a Juan. Entonces, aquí él le dice que mientras él está sentado sobre la nube, sale una voz de un ángel que le dice, toma tu hoz y ciega la tierra. Y ese que estaba sentado sobre la nube tomó su hoz, la metió en la tierra y la tierra fue cegada. Luego vamos a leer Apocalipsis 10, 5 al 7, que dice, miré, dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Entonces, fíjense, aquí está diciendo que cuando el séptimo ángel toque la séptima trompeta, o sea, la trompeta final, efectivamente Pablo no se estaba equivocando, lo dijo muchísimo antes de que el Señor le dijera a Juan que escribiera esto, que en esa séptima trompeta el misterio de Dios se consumará. ¿Cuál misterio? Y ahí es donde vemos que Pablo, en los versículos que leímos hace un rato, decía, les digo un misterio, que no todos dormiremos, sino que los que han dormido, pues resucitarán, y luego nosotros, los que hayamos quedado. Eso es el misterio. ¿Y por qué es un misterio? ¿Por qué Pablo lo llama un misterio? Hemos visto en las clases anteriores que era el misterio de cómo el Señor iba a resolver nuestro reencuentro con el Señor, porque Él nos había dado carta de divorcio y nos había enviado a las naciones. Y a Él habernos dado carta de divorcio, habernos enviado como peregrinos a las naciones, entonces, según la ley, aquel divorciado no puede volver a su marido original, porque si ya ha estado con otros, ya no puede volver a su marido original. Y fue lo que hizo Israel. Israel, por causa de su adulterio, por haber estado con otro, el Señor le dio divorcio y no podía volver al Señor. Y dijimos que por eso fue necesario que Dios, ¿verdad?, se hiciera hombre y muriera en la cruz del Calvario,
para de esa manera dejar libre a Israel de la ley del divorcio, porque la ley establecía que la única manera que la mujer fuera libre de la ley del divorcio era que su marido original muriese. Entonces, he ahí el por qué Yeshua o Jesucristo sí es el Hijo de Dios, ¿verdad? Contrario a muchas doctrinas que dicen que no es, o mejor dicho, sí es Dios mismo, a pesar de que Él es el Hijo de Dios también, es Dios mismo, a pesar de que muchas doctrinas dicen que no lo es, lo podemos comprobar con ese misterio, con el misterio donde era necesario que hubiese la muerte de una de las partes de ese matrimonio entre Dios e Israel para que Israel pudiera ser libre. Y en este caso fue Yeshua, siendo Dios, murió y se entregó para que Israel pudiera volver de nuevo a él. Entonces este es el misterio que dice Pablo aquí, que se consumaría. ¿Y cuándo se consumará? Cuando el séptimo ángel toque la séptima trompeta. Es por eso que hasta que esto no suceda, no, que es que no, las trompetas y los sellos, ya eso es parte de la tribulación y nosotros ya no vamos a estar allí. Pero amigo, aquí me dice claramente que hasta que el ángel no toque la séptima trompeta, no se va a consumar todo esto. Y también dice Pablo, a la final trompeta, todos los que estemos vivos seremos posteriormente a los que han ya muerto anteriormente en el Señor y se han resucitado, pues nosotros seremos también transformados en el aire. Eso lo dice Pablo a la trompeta final. Entonces aquí hay una clara, una clara indicación. Pero luego en 2 Tesalonicenses tenemos la indicación más clara. Con esto no queda lugar a duda de cuándo es que van a suceder todas estas cosas. Fíjense lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Entonces aquí Pablo nos está dando, dice, y ahora, ok, sigue así. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, aquel a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¡Wow! Tremendo. Entonces aquí nos vuelve a confirmar Pablo una vez más, el mismo hombre que te habla en Corintios, que te habla en Tesalonicenses, te confirma acá. Entonces te dice que hasta que no se siente ese hombre, primero hasta que no aparezca, no se siente, y luego cuando aparezca, pues al principio las naciones le creerán a él como el Mesías. Muchos creerán que él es el enviado. O sea que todavía pasará tiempo hasta que él luego se siente en el templo haciéndose pasar por Dios y además haga cesar todo lo que es objeto de culto, haga cesar toda adoración. ¿Sí? Entonces, esto es también llamado la gran abominación desoladora, porque este hombre pues se va a hacer pasar por Dios, se va a sentar en el tabernáculo, dentro del arca del pacto se va a sentar. ¿Por qué? Recuerden ustedes que el arca del pacto, no sé si sabían, es un reflejo del trono de Dios en el cielo.
el arca del pacto. Entonces, este hombre va a tomar posesión del trono de Dios en la tierra. Y ahí donde todos los que le traspasaron se van a dar cuenta, los que traspasaron a Cristo se van a dar cuenta que efectivamente este hombre es un farsante y que efectivamente el verdadero ellos le traspasaron. Aquí, pues yo creo que no queda lugar a dudas. ¿Ibas a decir algo, Andrea o Norbeli? No, no, yo dije amén y que también en Mateo 24 está súper claro que es después de que la gran culminación, como dice aquí, Increíble. esté sentado en el trono, que después de esto, y después remata Jesús diciendo que inmediatamente después de la angustia de esos tiempos, ahí es que el sol se oscurecerá y él vendrá. O sea que todo deja muy claro que después de la tribulación, la segunda venida y completamente diferente a lo que se les enseña a las personas de la iglesia. Sí, lo que nos enseñó Hollywood, que vamos a desaparecer así, vamos a... Exactamente. Que muchos pastores que ya, de hecho, habían algunos que en la pandemia, que yo sí escuché que decían que nos íbamos ya, que nos íbamos antes de la gran tribulación. Sí, que imagínate. Antes que se sentara el anticristo, nosotros nos íbamos. Y que nosotros no vamos a vivir todo esto, que no vamos a vivir la tribulación, pero cuando está todo escrito, ahí está más que entendible, para que quiera entender. El que tenga oídos que oiga y ojos que vea. Exactamente, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjate que eso es porque creen la teoría de la teología de las dispensaciones y la teología del, eso se llama del reemplazo, donde dicen que no, bueno, Israel fue desechado y ya somos nosotros. Entonces es la teología del reemplazo y es una teología falsa, totalmente falsa, porque Dios no ha desechado a su pueblo. De hecho, Pablo aclara que si nosotros siendo gentiles estamos, o sea, no nos creamos mucho porque no somos más quienes originalmente fue dado el pacto, que porque ellos lo hayan en determinado momento rechazado no quiere decir que ellos no estén dentro, lo aclara Pablo. Exacto. Entonces, yo no sé cómo de verdad sacan estos inventos. Fíjense, ok, pasamos a lo que dice Mateo 24, que era lo que tú estabas hablando, justamente era parte de lo que venía. Mateo 24, 29, porque claro, ¿cuándo sucederán todas estas cosas? Bueno, aquí nos dan más aclaración. El que quiera puede leer Mateo 24 completo, y se va a dar cuenta que Mateo 24 es una cronología completa. Una cronología desde el primer versículo hasta el último. Porque sí, si total. tú no lo tomas, claro, si tú tomas como cierto esas teologías donde dicen, no, es que primero nos vamos, luego viene la otra venida, entonces, para empezar, que no sería una segunda venida, sería una segunda y una tercera. Y eso no lo dice las escrituras por ningún lado. Entonces, pero aparte de eso, sería quitar la cronología de Mateo 24. Y aquí vemos que el Señor enseña cosa tras cosa, una tras otra, de todo lo que va a pasar. Entonces, bueno, el versículo 29 dice así: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, fíjate, palabra clave, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará, fíjate, versículo clave el 31, porque hasta el versículo 30 todavía pudiera decir un creyente de la teoría de la teología de las dispensaciones, pudiera decir, no, bueno, es que esa es la segunda venida, como dicen, ¿no? Donde ya nosotros estamos con el Señor y ahí venimos con Él. Y venimos, y claro, todo ojo le verá, pero nosotros ya estamos con Él porque ya fuimos arrebatados antes de que empezara la tribulación. Pero resulta que no, porque aquí el versículo 31 te aclara eso perfectamente. Fíjate que dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprende la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Aquí el Señor está claramente diciendo, así como sabemos de la higuera que cuando su rama está tierna y brotan sus hojas, así como sabemos que el verano está cerca, porque le vemos, así también tenemos que saber que cuando sucedan todas estas cosas, el Hijo del Hombre estará cerca.
Y fíjate que concuerda este pasaje de Mateo 24 perfectamente con Juan, donde él en las nubes, estando en las nubes, le dice un ángel, hijo de hombre, toma tu hoz, métela en la tierra y ciega la tierra. Es exactamente lo mismo que está sucediendo aquí, que enviará a sus ángeles con gran voz y trompeta. Fíjate que dice con gran voz de trompeta, palabra clave, trompeta. Entonces hay algo que, vamos a continuar leyendo el versículo, pero hay algo que no les dije en principio, que es que la fiesta de trompetas era la fiesta, o creo que sí se los dije, la fiesta donde los reyes eran coronados. Y es la fiesta donde el Señor va a venir a ser coronado como el rey de Israel, el que ha sido profetizado por los profetas, valga la redundancia, que uniría a la casa de Israel con la casa de Judá en un solo reino y que reinaría con vara de justicia y que ejercería no solamente el reinado, sino el sacerdocio. Entonces, esto es este momento donde él viene y pone sus pies en el monte de los olivos. Entonces dice, ok, el siguiente versículo dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fíjate, quiero hacer otro paréntesis aquí donde dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pues hay digamos, una teoría, y es muy válida, de que cuando él dice no pasará esta generación, se está refiriendo a la generación del levantamiento de Israel como nación. Israel se levantó en 1948 como nación, se estableció como nación y, y efectivamente eso fue hasta, mejor dicho, y hasta el 2018 se han cumplido 70 años de la fundación de Israel. Y al 2028 estarán cumplidos 80 años de la fundación de Israel. ¿Por qué os digo esto? Porque la Biblia dice en Salmos que una generación es de 70 y hasta 80 años los más robustos. Fíjense que tampoco es casualidad que el año 28 concuerda con el año jubilar, el último año jubilar de los 120 años jubilares que están establecidos en Génesis para la tierra. O sea que estamos cerca, ya esto está, vamos, esto está calentito. Y no es que quiero dar fecha, porque muchos podrían decir, ojo, y esto para los que están llegando hoy por primera vez, no, esto es una herejía, tú no puedes decir cuándo viene el Señor. Ciertamente no podemos decir el día ni la hora, pero en la Biblia no dice en ninguna otra parte que no podemos decir la temporada. De hecho, al contrario, el Señor dice aprender de la higuera, que así como sabéis que por su rama y por su hoja que el verano está cerca, así nosotros también tenemos que saber que todas estas cosas, dice, nos está diciendo aquí el 33, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. O sea, nos está diciendo, ustedes sí van a saber, y además nos dice, ustedes no están en tinieblas, ustedes están en luz. Y nos dice Pablo, no necesito contarle a ustedes de tiempos y de estaciones, porque ya ustedes lo saben. Entonces, al contrario, nosotros sabiendo todas estas cosas, sabemos más o menos cuando el Señor ya está cerca. Yo les advierto, yo les digo, mire, a mí quizá a muchas personas me han catalogado como de fatalista, porque yo estoy predicando todas estas cosas aún más incluso después de la pandemia. Pero yo prefiero ser pasado por fatalista y que muchas almas puedan preparar su vida, porque quizás tuve la dicha y Dios puso la misericordia de que ellos escucharan ese mensaje. Pastor, realista. Claro, que puedan ser salvos en vez de decir, no, aquí yo no quiero ser fatalista, vamos a hablar de prosperidad, vamos a hablar de abundancia, vamos a hablar de cómo vivir. En estos días estaba viendo por ahí una iglesia, cómo vivir feliz. Yo, madre mía. O sea, bueno, lo respeto, pues, pero eso no es el mensaje que el Señor está diciendo aquí. El Señor dice, cuando veáis todas estas cosas, estar atentos porque ya están las puertas. No hay que estar, no, los 7 pasos para el éxito, los 7 pasos para vivir mejor, para vivir, ser feliz. Eso no es lo que ponen las escrituras. Entonces, seguimos adelante y dice el 35, versículo 35.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fíjense, una vez más dicen, mi palabra no pasarán, pero del día y la hora nadie lo sabe. Entonces aquí el Señor hace una alusión que todo está relacionado con la fiesta de trompetas, donde el día ni la hora nadie lo sabe, pero no dice el año, no dice la época, no dice la temporada, dice el día ni la hora nadie lo sabe. Y más bien luego nos aclara que la temporada sí podemos saberla. ¿Cuándo? En fiesta de trompetas. Dice, pero el día ni la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, y aquí te da otra clara alusión a la época en la que Él vendrá. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del hombre, del Hijo del Hombre. De hecho, el arca de Noé es una sombra profética de Cristo. Y Noé es una sombra profética de la iglesia que predica, entren al arca que viene el diluvio. Entonces, estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, creo que me falta, no sé si me faltan dos versículos. No, creo que ya este es el último. Ok, ok. Y la última lectura, en este caso, Zacarías, fíjense lo que dice. Fíjense lo que dice Zacarías 14 del 1 al 4. Ah, creo que sí me faltaba. Mira, me faltaba en Mateo, me faltaban todavía 4 versículos. Ok, se había quedado pegado. A ver. No, sí lo leímos, ¿no? Por tanto, Sí, eso está lo leímos. preparado. Ok, perfecto. Ok, sí. Entonces, nada, ya con la última cita que tenemos para hoy. Esto de la fiesta de trompeta es muy amplio. No quería hablar de tanto culturalmente, sino más que todo bíblicamente, pero realmente dentro de lo que engloba la cultura de la fiesta de trompeta, también hay muchas sombras que te ayudan a entender la venida del Señor. Fíjate lo que dice, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó el día de la batalla y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Fíjense que aquí el Señor está a través de Zacarías profetizando la segunda venida del Señor y aclara claramente, valga la redundancia, que pondrá sus pies sobre la tierra, sobre el monte de los olivos, ¿sí? Y también te da pistas. ¿Cuándo será esto? Después que primero sucedan estas cosas donde Jerusalén, pues las naciones van a venir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Fíjense, todo esto ya viene. Yo no sé si usted está viendo y aquí voy a quitarle el compartir pantalla. Yo no sé si usted está viendo el contexto de lo que está sucediendo político hoy en día en torno a Medio Oriente.
Están sucediendo cosas tremendas. Hace nada sucedió lo de Afganistán, eh, que nadie entendió cómo y por qué sucedió lo que sucedió, de que esta gente se retiró así, ¿no? De la nada. Pero ¿cuál fue la consecuencia de esto? Que vinieron Rusia y China a ocupar ahora territorio en Afganistán. Entonces, ahora se le está metiendo más enemigos, este, históricamente enemigos de Israel, se le están metiendo más cerca del territorio israelí. ¿Sí? Afganistán está detrás de Irak y Irak está próximo también a Israel. Entonces, este, tenemos todas estas naciones enemigas de Israel que están rodeando a Israel y que quieren eliminar a Israel. Israel tiene por el norte a Siria, que también está ahí metido Rusia. Tiene en la franja de Gaza a estos palestinos que cada vez lanzan estos coheticos marca ACME. Y luego también tienen a Irán que según el Mossad israelí, que es la inteligencia israelí, dicen que tienen entre 4 y 6 meses en que ya tendrán lista la bomba atómica. Y lo primero que esta gente dice que hará cuando tenga la bomba atómica es hacer desaparecer a Israel del mapa. Lo han dicho a voz populi abiertamente. Entonces vienen tiempos que ya se va a cumplir lo que dice las escrituras. La guerra de Zacarías. Zacarías ve un rollo que sale del Sinar. El Sinar, ¿dónde es? Justo donde está Irán, Irak, toda esa zona es el Sinar. Un rollo volador que sale del Sinar con un fuego extraño dentro. ¿Eso qué es? Un misil. Entonces, no es casualidad que estas cosas que están escritas en la palabra y que vienen contra Jerusalén, son parte de las profecías y que ya están por cumplirse. Vea todo lo que está sucediendo en torno al Medio Oriente para que usted se dé cuenta que ya estamos en los tiempos finales. Mira, el que estoy ahorita preocupado porque es que yo quiero ser rico, quiero tener mansiones, yates, yo quiero tener empresas, no le estoy diciendo que viva tampoco en la mediocridad, ¿no? Porque de algo tendrá que vivir. Pero el Señor nos dice que sí habrá gente que estará como en los días de Noé, preocupados en sus propias cosas, en sus negocios, en yo quiero alcanzar, yo quiero lograr los 7 pasos para el éxito, no sé qué, preocupados en bodas, casamientos, esto, lo otro, estarán de fiesta, de farra, y no se darán cuenta que vendrá el Señor. Más los hijos de la luz, dice Pablo, sí estaremos apercibidos porque desde antes ya sabemos la época que viene el Señor. Ya estamos en los últimos. Todas las señales nos fueron dadas. Ya están dadas. Ya estamos, ahorita en el mes de la Aviv, que es en primavera, empiezan los últimos 7 años de los 49 años para que luego el 50 sea el año bueno y agradable del Señor, año jubilar. Ojo, ¿puede haber un error? Sí, puede haber un error, pero de 1 o 2 años como mucho. Que son el 1 o 2 años de cuando nació el Señor, que bueno, aunque se sabe que nació en el año 3, pero bueno, puede haber algún errorcito de 1 año, algunos meses, pero ahí se termina el año jubilar. Ahora, pues no estoy queriendo decir que el Señor viene el 28, sí, no estoy queriendo decir eso. ¿Que puede ser? Sí, puede ser. Pero estoy diciendo que entre estos próximos 8 o 10 años, no pasa de ahí, no pasa. Fíjense, no es casualidad que ya el hombre tiene un sistema para los próximos 10 años, le llamó la Agenda 2030. Lo carga aquí Sánchez, aquí y lo cargan todos estos presidentes globalistas, lo carga Biden, la Agenda 2030. Vayan a ver qué es la Agenda 2030. ¿En qué va a acabar la Agenda 2030? En una dictadura global. Entonces, todas estas cosas que se están dando se están apurando. ¿Por qué? Porque ya estamos, ya viene el Señor. Tenemos que apurarnos, como dice la Biblia. Tenemos que alegrarnos, como dice las Escrituras, porque ya viene nuestra salvación. Entonces, bueno, no quiero marearlos más y quería ahora que ustedes mismos pues hicieran sus preguntas, hicieran sus acotaciones y qué no entendieron, qué detalle les quedó respecto a la fiesta de trompeta, sobre todo la fiesta de trompeta y la venida del Señor. Bueno, que me puedan digamos, compartir ahora. Todo claro por aquí.
También y fascinado, cada día más enamorado del Señor y de su palabra. Qué bueno, Christopher. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? La hermana Joelín que se añadió, no me di cuenta cuando se añadió, pero está entre nosotros, la saludamos. Hola, bendiciones. ¿Cómo está, No, hermana? todo bien, gracias a Dios. Hola, Joel. Hola, Norbe. No, bueno, todo bien, todo de verdad, muy bien la acotación que hizo. Pero todo quedó muy claro, de verdad que sí, muy claro. Qué bien. La venida del Señor y todo lo demás, porque de verdad que venimos de una doctrina donde eso es lo que nos han inculcado, pues, ¿entiendes? Que la venida del Señor viene como ladrón en la noche, que nosotros no vamos a ir en ese momento, pero todo muy claro, de verdad que sí. Yo de verdad lo sigo usando. Amén, amén. Sí, es que nos han inculcado eso a través de Hollywood, incluso han hecho películas donde desaparecemos y los cristianos que manejan aviones se estrellan los aviones y los coches se estrellan y queda la ropa ahí. En Los Simpsons también. Sí, hasta en los Simpsons. exacto. Entonces, eso nos lo dijeron así porque hay una Pastor, doctrina disculpe, que sí. Yoida les quiere hacer una pregunta. Disculpe, pastor. ¿Sería válido una familia cuando ya vaya los últimos tiempos, cuando llegue el Señor, sería válido que alguna familia se vaya con sus animales como se fue el arca de Noé? No, porque los animales no tienen, como te digo, los animales tienen espíritu de vida, ¿cierto? Porque el Señor es el que sopla el espíritu de vida, pero no tienen alma, no tienen ser propio, y no hay plan para ellos, como quien dice, de salvación. Sin embargo, en el milenio, cuando el Señor gobierne sobre la tierra, hay que otra teoría, otra teología que nos ha enseñado, y esta la heredamos de Roma, es que vamos allá al cielo donde está San Pedro y donde está y allá vamos a estar en las nubes, nos van a salir alitas y vamos a estar así volando por la eternidad, tocando arpas. Pues eso no es así. Eso no es así porque no, realmente la escritura no dice eso. La escritura dice que el Señor gobernará sobre la tierra, unirá a Israel en un solo reino y que todas las naciones estarán a los pies de su ley, de su mandato. Entonces, será aquí en la tierra. Por lo tanto, habrán animales, por supuesto, habrán plantas, habrá todo, pero mejorado, ¿no? Renovado. Y luego de esos 1000 años, pues, entonces sí, dice el Señor, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Sin embargo, vuelve a ser una tierra, no es en las nubes allá, no dice así, vuelve a ser una tierra y de hecho aclara que la nueva Jerusalén, después de esos 1000 años, descenderá del cielo a la tierra. Entonces, ¿por qué es el reino de los cielos? Por supuesto, el reino de los cielos porque gobierna el cielo sobre la tierra. Gobierna Dios mismo y gobierna el Señor Yeshua sobre la tierra. Pero no es que es allá volando entre San Pedro y San Pablo. No, eso no existe. Eso no es así. Entonces, es muy importante aclarar eso porque eso es parte de la doctrina que se nos enseñó. Pues también lo de que vamos a desaparecer así. Y hay muchas evidencias en todas las escrituras que no es así. De hecho, el Señor no puede venir hoy. Muchos creen que el Señor puede venir hoy, ya, dentro de un rato. Bueno, en alguna manera sí viene todos los días. ¿Cuándo? Cuando las personas que parten de esta tierra, pues, si están preparadas con el Señor, pues efectivamente es como una especie de venida del Señor, porque ya no hay más vida para el que murió. O ahora no hay más vida, ya habrá luego cuando el Señor lo resucite, pero ahora no hay más vida. Entonces, de alguna manera, pues hay como una especie de venida del Señor para ellos. Sin embargo, la venida del Señor no puede venir hasta que no sean cumplidas todas las cosas que Él mismo estableció. Él no va a pisotear lo que Él estableció. Él cumple todo lo que Él establece. Nosotros somos lo único. De hecho, la Biblia dice que el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, Él tal cual como lo escribió, así va a suceder. No va a suceder ni antes, ni un minuto, ni un segundo antes.
Amén, así es. Y en Apocalipsis está claro todos los 1000 años, después el juicio Amén. final y después la nueva Jerusalén que va a ser como que va a ser Todo aquí. eso está clarísimo. Está todo, sí, clarísimo. Creo que está en Exactamente. Apocalipsis 20. Así es, exactamente. De hecho, mi hermana Joelín, es necesario que esto lo enseñemos a las demás personas, porque sí es verdad que siempre nos rodean personas que piensan esta enseñanza y que no están preparadas. Lo más terrible de esta enseñanza es que no están preparados para aceptar las temporadas difíciles que se nos vienen a los cristianos. Dificilísimas. De hecho, por eso el Señor en Mateo 24, les invito y les dejo como tarea que lean Mateo 24 desde el principio, desde el versículo 1, porque Él nos dice que parte de las señales será que el amor de muchos, por causa de estos duros tiempos, se enfriará. Y que incluso por causa de estos duros tiempos, unos se echarán contra otros. O sea, cuando haya persecución, no, allí está fulano, allí está mengano, y el amor de muchos se enfriará. Y yo creo y estoy totalmente seguro que parte de lo que hará enfriar el amor de muchos es que se van a sentir engañados, van a decir, wow, a mí me dijeron que yo no iba a vivir esto, me dijeron que el Señor me sacaba de esto, me salvaba de esto, y entonces, claro, dirá, si esto fue mentira, ¿qué me garantiza que todo lo demás también sea verdad o sea mentira? Entonces, eso va a hacer que el amor de esas personas pueda enfriarse por no haber estado preparados para lo que verdaderamente tenemos que vivir, porque además Hay el que Señor nos va prepararse, a hay que atravesar prepararse a través de ese proceso. Hay que prepararse, sin duda alguna. para no debilitarse. Exactamente. Y escudriñar la Yo creo que, palabra. yo creo que los venezolanos estamos bastante preparados. Mira, yo quería compartir aquí, pastor, en Hebreos 6, del 1 al 3, que dice, así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo, maduremos, no volvamos a lo que se nos enseñó al principio. Aprendimos a confiar en Dios y a dejar lo inútil y lo malo que hacíamos. En ese tiempo nos enseñaron sobre los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Si Dios lo permite, seguiremos adelante con enseñanzas más profundas. Amén. Claro, claro. Porque aquí en las iglesias, en lo que las doctrinas que se enseña generalmente, siempre es lo básico, no abandonan ¿sabe? Lo que están están conformados con lo mismo el domingo, la misma doctrina, la misma enseñanza, okay, todos dicen amén, a todos se le dice amén, pero no buscan más, o sea, se quedan con el biberón, se quedan con la leche, pero no buscan profundizar en este de enseñanza que es la palabra de Dios, que es la Torá, que son todas las leyes, las fiestas, los tiempos originales que Dios le entregó al pueblo, sino que es un cristianismo mediocre que es de solamente decir sí, amén y ya. Sí, no, y sobre todo, mira, un cristianismo donde lamentablemente en estos tiempos gira es en torno al hombre y no en torno a Dios. Y gira, o sea, gira en torno a lo que el hombre quiere alcanzar, en cuanto a lo que el hombre quiere lograr, en torno a lo que el hombre espera de Dios o espera que Dios le dé, como si Dios fuera nuestro, como dicen, el genio de la lámpara, ¿sí? Que froto aquí y el Señor que me dé. No, Señor, aclaro, declaro, arrebato y digo, no, porque todo lo puedo en Cristo me fortalece. El Señor estará conmigo donde quiera que vaya, porque no dará su pie al resbaladero, porque no sé qué, y estamos es por una verborrea declarativa que no tiene nada que ver con las escrituras, porque es una descontextualización de las escrituras y es apropiarme de una parte de la escritura que ciertamente es verdad, pero que no funciona, que no tiene ningún sentido si no tomamos toda la parte que nos corresponde, que es la parte que nosotros tenemos que cumplir. Amén. Entonces, como le dice siempre el Señor a su pueblo, sí, ustedes
me fuesen fiel, entonces yo tal cosa. Pero si ustedes no me fuesen Amén. fiel, pues entonces tal cosa. De hecho, él siempre dice, les pongo en una mano la bendición y en una mano la maldición. Así dice el Señor en el Antiguo Testamento. Y el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y ustedes eligen la bendición si guardas todas estas cosas que te he enseñado y la maldición si decides tomar tu propio rumbo. Y ahí vemos por qué el mundo está como está, por qué las vidas de las personas están como está, porque deciden tomar su propio rumbo. Sí, Amén. dice Total. también la palabra que el que persevera hasta el final vencerá. La gente, Ajá. y las iglesias quieren, hoy en día las personas quieren que le pasen la mano y oír las cosas bonitas y pensar que nosotros no vamos a pasar por padecimientos y sufrimientos. Y cuando vemos la vida de los apóstoles y Jesús, para ellos no fue nada fácil. Ellos sufrieron y padecieron y para Amén. nosotros no puede ser tan fácil. El reino de los cielos no es para cualquiera. La Yo puerta es eso estrecha. justo, La puerta yo es justo, estrecha. así es. Yo justo eso le digo a las personas, oye, pero ¿qué tú crees? Que Pablo, por ejemplo, que fue el mayor expositor de las cartas del Evangelio, este, o las cartas del Nuevo Testamento, mejor dicho, ese hombre, cómo fue golpeado, fue escarnecido, cómo fue torturado, llevado a cárcel una y otra vez, naufragó, y pudo haberse quejado, pudo haber dicho, Señor, yo te estoy predicando a ti, mira la que me... O sea, pudo haberse quejado con todas las de la ley. Y aún así no lo hizo, al contrario, se glorificaba y se gloriaba y se sentía privilegiado de sufrir por el Señor. Hoy en día, ¿dónde se ve un lenguaje donde que te enseñen que es privilegio sufrir por el Señor, que es un privilegio padecer por el Señor? Eso casi no existe hoy en día. Hoy en día no es un Verdadero. privilegio, para nadie es un privilegio padecer por el Señor. No, hoy en día enseñan que somos hijos de un rey, que somos príncipes, y entonces que tenemos que prosperar en todo, todo lo Sí, bonito. nos enfoca más en esta vida, sí. Y La fíjate lo que tú estás diciendo ahora, dice el Señor en Apocalipsis dice, pero el que persevere, y dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Yeshua. Bueno, yo creo que se nos hizo bastante de noche. Vamos a, ¿qué les parece si nos despedimos de las personas que nos están viendo por grabación y por el canal de YouTube? Les invito, por favor, ayúdenme a compartir esto para que muchas más personas lleguen, los que están viendo. No les cuesta mucho tiempo compartir por el WhatsApp a 5 personas que dejan WhatsApp o por alguna otra red social. Compártala en su muro, compártala en su Instagram y así pues otras personas conocen el verdadero significado de las fiestas de trompetas y todas estas fiestas del Señor. Así que nos despedimos de los que están conectados online y nos vemos la siguiente semana con la clase de Yom Kippur, de expiación. Gracias. Amén. Feliz Gloria a Dios. noche. Gracias, Dios los bendiga. Gracias. Terminamos Amén, la feliz noche. grabación. bendiciones. Porque cerré la...